Saludos cordiales a nuestros amables televidentes. Telemedios Canal 8, programa especial desde el acueducto de Cienfuegos, en el corazón del Distrito Municipal Santiago Oeste. Programa especial para analizar, para informar, para orientar a la población sobre los proyectos, las iniciativas de la Corporación del Acueducto Alcantarillado de Santiago Corazán. En este programa especial de Telemedios Canal 8 nos acompañan como conductores la destacada periodista Loridis Zapata y el economista y analista Fernando Puig. Queremos agradecer la gentileza, la disposición del personal de la Corporación del Acueducto Alcantarillado de Santiago Corazán de permitir que Telemedios Canal 8 se conecte con la población de Santiago y el país para dar a conocer todas las iniciativas de Corazán en este momento. Así es que los saludos en primer lugar para Fernando Puig y Loridis Zapata. Saludos para usted, Bonilla, para Fernando, para toda nuestra teleaudiencia. Las gracias por mantener la sintonía con Telemedios Canal 8 en esta programación especial que se ha trasladado hasta, como usted lo ha dicho, el centro del Distrito Municipal Santiago Oeste, específicamente en la planta de tratamiento del acueducto de Cienfuegos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, y que en el día de hoy estaremos conversando interesantes temas respecto al desarrollo y al trabajo que viene realizando esta entidad acuífera. Fernando. Un placer saludarles, contar con la compañía de ustedes y sobre todo un privilegio poder hablar de un tema tan crucial para toda la población como es el agua. No solamente desde su suministro, los logros, el futuro, pero también la parte que concierne al habitante, o sea, cómo puede contribuir a que tengamos un mejor abastecimiento de el obviamente preciado líquido agua. En la mesa nos acompaña el ingeniero Andrés Cueto, director general del acueducto de la Corporación del Acueducto Alcantarillado de Santiago Corazán. Con él vamos a conversar de manera detallada, de manera amplia, sobre sus iniciativas, los proyectos y lo que significa este acueducto de Cienfuegos en Santiago Oeste. El ingeniero Cueto recientemente dio a conocer un plan estratégico de la institución que dirige y, aparte de saludarlo, de darle la bienvenida a este programa especial de Telemedios Canal 8, quisiéramos saber también en qué consiste ese plan estratégico para Santiago y para Corazán. Juan Bonilla, Loridis Zapata, Fernando Puig, qué placer para nosotros como Corazán tenerlo aquí en una de las principales obras que puede exhibir el gobierno del presidente Luis Abinader en el tema del tratamiento del agua potable para el consumo de los ciudadanos de Santiago Oeste como distrito municipal y algunos sectores del municipio cabecera de Santiago de los 30 Caballeros. De verdad que nos honran con su presencia, nos honran porque desde aquí pues le vamos a decir al país que este 162 aniversario de la restauración de la República encuentra el tema agua, sobre todo en Corazán, en un buen momento, con un presidente Luis Abinader que cuando llegó a la dirección del Estado le correspondió asumir en uno de los momentos más difíciles que la historia de la humanidad recuerde, porque es muy lindo a 5 años olvidarnos de lo del COVID-19, cuando no nos podíamos saludar, cuando no podíamos abrazar a nuestros seres queridos, cuando teníamos que andar con mascarilla, cuando los aeropuertos se cerraron. Y hoy, la República Dominicana, cuando otros apostaban que el gobierno del presidente Luis Abinader iba a fracasar en ese tema, sacamos notas excelentes porque fuimos reconocidos en la Organización Mundial de la Salud en Suiza. Eso hizo que el crecimiento del turismo floreciera y nos hemos convertido en una potencia en turismo, que el crecimiento económico en la República Dominicana, en la región del Caribe y en toda Latinoamérica exhibe números excelentes y ha cambiado la República Dominicana.
Corazán exhibe numerosos avances en el tema de agua potable y también de saneamiento. En estos 5 años de gobierno del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, la inversión ha sido en 4.500 millones de pesos. Cuando yo escucho a la oposición sin propuesta, hablando de descalificaciones, porque cuando usted no tiene propuesta en el discurso, usted se va a términos personales y comienza a comparar la pollera con el hospedaje y hemos caído en una oposición sin ningún tipo de planteamientos. Ellos en 16 años, la inversión fue 6.500 millones. A nosotros nos quedan 3 años. O sea, van a quedar muy mal posicionados frente a los trabajos que estamos haciendo nosotros. Encontramos un Corazán completamente operando en condiciones muy deficitarias, unos 45 millones de galones diarios menos, porque aquí se abandonó la planta Noriega 2. Esa la encontramos nosotros que no operaba, completamente destruida. El presidente Luis Abinader puso en operación la planta Noriega 2, construyó el acueducto de Santiago Oeste, unos 23 millones de galones de agua al día, el acueducto de La Canela, unos 5 millones de galones de agua al día, la rehabilitación del acueducto, las 2 plantas de tratamiento de agua potable del acueducto de Villa González, pero también lo que tiene que ver con la rehabilitación del tanque de agua potable de La Trinitaria, Tierras Altas, varias estaciones de bombeo, en lo que tiene que ver con el tema de agua potable. Pero si nosotros hablamos del tema de saneamiento, el incremento ha sido en un 25% en la recolección de las aguas residuales. Tenemos el colector de la 27 de febrero, el colector de la Maimón, Juan Pablo Duarte, con Estrella Sadalá. Recordar que ese entorno, de verdad que a nosotros los santiagueros pues nos daba vergüenza porque es uno de los principales centros de atracción de la ciudad. Ahí se acaba de inaugurar la plaza más grande de la República Dominicana y de la región. Ese colector se construyó, resolvimos ese problema. El colector de la carretera Luperón y así entre muchas obras más. En lo que tiene que ver con este acueducto de Cienfuegos, ¿cuáles sectores abarca? Porque siempre se piensa que es un acueducto exclusivo para este sector, pero ¿qué cantidad de personas se benefician con el suministro de agua de este acueducto y cuáles son los sectores que abarca? Un promedio de 300.000 personas se abastecen de este acueducto de Santiago Oeste, teniendo los sectores Barrio La Mosca, en Sánchez Mella Unidó, Autopista Joaquín Balaguer, desde el Ingenio arriba hasta Quinigua, La Tinaja, Monterrico, en Sánchez Payat y el Ingenio. Además del Parque Industrial de Zona Franca, Víctor Mera Espaillat y el Parque Industrial Pisano. O sea, ustedes se imaginan que el presidente Luis Abinader no se hubiese enfocado en trabajar estos temas en Corazán, tuviéramos una crisis, porque hoy el acueducto Cibao Central, que es un acueducto del año 1994, con 2 plantas de tratamiento, Noriega 1, Noriega 2, que suman unos 114 millones de galones de agua al día. Si el presidente Luis Abinader no se hubiese enfocado en ese tema, en Santiago tuviéramos una crisis mayúscula, porque no tuviéramos agua en los sectores antes mencionados de Santiago Oeste, pero ni tampoco tuviéramos agua en La Canela, ni tuviéramos agua aquí en Villa González. Entonces, la inversión del presidente Luis Abinader en la rehabilitación de la planta Noriega 1, que ya se inauguró, la Noriega 1, y ahora estamos trabajando la Noriega 2, la inauguramos, el presidente Luis Abinader, usted lo recuerda, una planta que estaba completamente deshabilitada y que no estaba operando. Ahora la planta Noriega 1, y aquí nos acompaña el ingeniero Carbuza, director de ingeniería, nos dice que en los primeros días del mes de noviembre estaremos ingresando, o sea, sumándole 15 millones de galones de agua más a Santiago. Pero también este acueducto, como lo dije, 60 millones de galones de agua y el de La Canela. Si esos acueductos no se hubieran terminado, no lo hubiéramos finalizado, no se hubieran rehabilitado, pena de Santiago y la provincia.
Usted destaca, ingeniero, los 4.500 millones que ha invertido el gobierno en estos 5 años en lo que concierne a los diferentes acueductos en Santiago. Estas plantas de tratamiento, la Noriega 1 y la Noriega 2, aportan esta cantidad de 114 millones de galones diarios. En un total, con los demás acueductos que hay en la provincia, ¿qué aporte se le hace al acueducto Cibao Central para abastecer no solamente a la provincia de Santiago, sino también a la línea noroeste? Moca, también tú sabes que Moca también se abastece del acueducto Cibao Central. Pero para que usted tenga una idea, Santiago tiene una demanda de 203 millones de galones de agua al día. Y nosotros solamente producimos 105 millones de galones al día. Por eso, de cara al futuro, y ustedes vieron en una visita histórica y por primera vez que un presidente de la República visita la planta o la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago. Recibimos la visita del presidente de la República. Luego estuvimos en una reunión en el Palacio Nacional con la señora vicepresidenta. Luego nos visitó el alcalde de la ciudad y le mostramos lo que necesita Santiago y cómo va Santiago de cara al futuro. Señores, el crecimiento vertical de Santiago solamente hay que estar en el monumento o estar en cualquier parte de la cordillera septentrional, aquí en Jacagua, en Tamboril o camino a Jánico, en cualquier lado. Usted ve el crecimiento vertical de la ciudad. Señores, según el CODIA, en Santiago se están construyendo de 6.500 a 7.000 nuevas viviendas, entre apartamentos y viviendas. Eso es lo que es de manera regular y con todas las normas, pero que no tiene que ver con ningún tipo de fiscalización por los organismos gubernamentales, como el CODIA, como Obras Públicas y la Alcaldía. Son más de 5.000, porque si ahora mismo nosotros llegamos a los solares, aquí en Bellavista, o a los Manchegos, en Cienfuegos, en la otra banda, o Barrio Nuevo, La Herradura, o aquí mismo en Santiago Oeste, Villa Yaque, hablamos de más de 6.000 viviendas. Corazán creció de 2020 a 2025 77.853 nuevos usuarios. Yo le decía al señor presidente y a la señora vicepresidente, Juan, lo que ocurre es, y vamos a estar claros, aquí hay un pasivo de inversión en el tema de agua, lo hay. En los últimos 16 años, ¿cuáles fueron los logros? Solamente voy a hablar de Corazán, porque si nos vamos al tema de INAPA, eso llora ante la presencia de Dios. INAPA, el compañero Wellington Arnaud, gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, ha diseminado por todo el país acueductos y plantas de tratamientos que estaban abandonadas. Aquí hay provincias, municipios cabeceras, donde la gente andaba cargando agua en galones y en botellones, en burro, al hombro. Entonces, el presidente Luis Abinader, desde que llegó a la dirección del Estado, sus ejes principales estaba, número 1, agua potable. Saneamiento de aguas residuales y el tratamiento de agua potable. Yo le decía, tanto al presidente como a la señora vicepresidenta y al alcalde también, señores, en el entorno de donde está hoy la casa presidencial, en las Trinitarias, Juan, hace 25 años, ahí habían 25 viviendas. Hoy, donde había una vivienda, Baby Gracia, al lado de la casa materna de la señora vicepresidenta doña Raquel Peña, se está construyendo una torre de más de 40 apartamentos y tú tienes ahí la misma tubería de agua residual y de agua potable. Entonces, hubo un olvido de la administración en los últimos 20 años. Ha sido el presidente Luis Abinader que desde que llegó se dio cuenta que Santiago podía entrar en una gran crisis. Inmediatamente rehabilitó la planta Noriega 2. Estamos en la rehabilitación de la Noriega 1, que vamos a sumar 15 millones de galones de agua diario, ya en noviembre. Este acueducto de unos 60 millones de galones al día. El acueducto de La Canela. Los tanques de aquí de Tierra Alta, el tanque de la Trinitaria, las estaciones de bombeo, lo que acabamos de hacer nosotros recientemente con todo el equipo de el equipo de acueducto, operación e ingeniería, aquí en la Barranquita. Señores, ese entorno de la Barranquita, la pista de motocross, 7 casas, que ya no son 7 casas, Guayacanal, 30 años, ¿cuántos años hace de Santiago 86? Desde ese tiempo están esos sectores demandando agua.
Llegamos nosotros en conjunto con ese gran equipo y ya todo ese entorno, Juan, tiene agua potable por igual. La construcción del acueducto de Puñal. ¿Cuántos años tiene Puñal solicitando ese acueducto? Entonces, de cara al futuro, ¿qué ha planteado Corazán? Y así se lo presentó al presidente Luis Abinader y a la señora vicepresidenta. En agua potable, unos 12.570 millones de pesos. ¿Qué incluye todo eso? La ampliación de la fuente de captación de la presa Tavera Bajo para unos 23 millones de galones de agua diario, lo que tiene que ver también con la toma de López, cambiar todo el sistema de captación con tubería de mayor calaje, lo que tiene que ver con la toma de captación de la charca, ampliarla, porque eso nos ayudaría a elevar la producción de agua en la planta de tratamiento de agua potable de Nivaje, pero también el acueducto de San Francisco de Jacagua. Señores, desen en cuenta el crecimiento que está teniendo la parte norte de Santiago. Juan, yo no sé qué tiempo tú tienes que no vas a Jacagua. Vayan a ver la cantidad de torres y apartamentos que se está construyendo en todo ese entorno. Cruz Gorda, San Francisco de Jacagua, Los Cocos, Jacagua. Señores, al pie de la cordillera septentrional, pero hoy nosotros no tenemos cómo. Le planteamos al presidente Luis Abinader la construcción de un acueducto ahí en San Francisco de Jacagua con una toma de captación en el canal Ulises Francisco Espaillat, porque ese entorno no tiene un río que te permita, abastecerse de ahí. Aunque Santiago, 1497, nació ahí en San Francisco de Jacagua, en ese tiempo, yo que he caminado ese río completo y sus afluentes, era un río, pero hoy, fruto de la deforestación, el calentamiento global, lo que plantea ingeniería, el ingeniero Carbucia, el ingeniero Elvi, la ingeniera Celeste y todo su equipo, Afonso y compañía, es que la toma de captación del acueducto múltiple de Santiago, San Francisco de Jacagua, sea el canal Ulises Francisco Espaillat. Entonces, tú le estarías llevando agua no solo a San Francisco de Jacagua y Los Cocos, sino también para el mar arriba, para el mar abajo, una parte de la Ciénaga, una parte de Gurabo. Metiéndote aquí a Santiago, lo que tiene que ver los jardines municipales, aquí los multi de Los Reyes y todo ese entorno que hoy se abastece en más de un 90% de pozos tubulares. Y ustedes saben lo que ocurre en el verano con los pozos tubulares, cuando las fuentes acuíferas subterráneas comienzan a mermar. Ese es un acueducto que está planteado para construirse en 3 años y estaríamos desarrollando a unos 20 o 30 años todo ese entorno de la ciudad de Santiago, pero también lo que tiene que ver con la ampliación de la toma de captación del acueducto de aquí de Nivaje, unos 750 millones porque la ciudad está creciendo. Tú sabes que el acueducto de Nivaje tiene 2 plantas, una que se construyó en el año 1963, cuando el Consejo de Estado, cuando mi mamá y mi papá todavía ni se conocían, yo no era ni proyecto, pensaban. Y la Aridi tampoco. Entonces, la otra planta, que de unos 25 millones de galones diarios, es del año 1973. Le planteamos al señor presidente rehabilitar esa planta, ampliar la toma de captación y elevar el número de galones de agua al día y seguir llevando a Santiago a optimizar. También lo que tiene que ver con la ampliación de macros y micro redes secundarias en Licey, Tamboril, Puñal, San Francisco de Jacagua, Los Cocos y Santiago Oeste, con una inversión de 1.500 millones de pesos, porque tú sabes, Juan, que aquí muchas de las redes de agua potable comenzaron 20, 25, 30 años. Yo lo digo y de verdad que me sorprendí. Yo llegué a la dirección de esta prestigiosa institución, me sorprendí que habían programas de distribución de agua. Yo no sabía, porque en La Joya nadie tiene ni tinaco, ni cisterna, porque se depende del acueducto de aquí de Nivaje, donde nunca ha habido problema. No, Santiago tiene un programa de distribución que más adelante nosotros lo podemos mencionar.
Estamos transmitiendo un programa especial para conocer todos los detalles que impactan a la comunidad en lo relativo al agua. Estamos en la planta de tratamiento de agua potable de Corazán, conociendo directamente del director general, ingeniero Andrés Cueto, los pormenores del presente y el futuro del suministro de agua en toda la ciudad y el municipio de Santiago. Ingeniero, para nosotros es un privilegio poder estar aquí y plantearle lo siguiente. Para nadie es un secreto que Santiago se viene convirtiendo con la inversión pública de los últimos años, como con la inversión privada que siempre ha sido de vanguardia en esta región, y se ve en el nivel de las obras, en el nivel de la producción, en el nivel del empleo, pero también se ve eso surge porque la competitividad que tiene la ciudad y la región de Santiago pues son importantes para la inversión. Muchas veces el público quiere ver obras que se ven, pero las obras que no se ven sobre todo impactan la salud, impactan el bienestar de las personas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo las obras a partir de Corazán, cómo impactan en esa competitividad y en el nivel de salud de la población? Por ejemplo, podemos agregar que aunque no es parte de Corazán, pero una obra de trascendencia ha sido el mismo saneamiento del río Gurabo. Entonces, ¿cómo todo eso contribuye a esa competitividad? Justamente en un congreso que hubo de agua que nosotros participamos en París, Francia, que invitaron a un grupo de empresas de Latinoamérica y propio Europa que manejaban el tema de las aguas, sobre todo el tema de las aguas residuales. Señores, yo recuerdo cuando se construyó el colector de la avenida 27 de febrero en el entorno Juan de las Colinas, que fue un compromiso, valga la redundancia, con Compromiso Santiago, en el primer consejo de gobierno que se hizo aquí en Apedi. Septiembre de 2020. Sí, señor. Los inodoros de las colinas, Tierra Harta, las Américas, American Palm y todo ese entorno no podían descargar. ¿Qué ocurrió por ahí? Lo que tiene que ver con la plusvalía de ese entorno comenzó a afectarlo. La salud de los moradores de esos sectores antes mencionados comenzaron a tener muchísimos problemas. Entonces, cuando no estamos saneando el agua, ¿qué viene por ahí? Cólera, disentería y muchísimas enfermedades estomacales pues, que hacen daño. Por eso ustedes se han dado cuenta que en el propio Compromiso Santiago y todo Santiago, y lo vamos con el presidente, ha hablado de un tema vital para Santiago, que es el colector 10. El colector 10 es aquel que va a trabajar con el saneamiento del arroyo de Pontezuela. Juan, ¿tú crees que es justo que todavía todo ese entorno de la parte sureste de Santiago esté vertiendo en el arroyo de Pontezuela? Entonces, por eso el hedor, por eso la contaminación, al yaque, el presidente de la República, en conjunto con Wellington y el INAPA, estamos haciendo la mayor obra de saneamiento y de impacto medioambiental que se está haciendo en el país con la recuperación y saneamiento del arroyo de Gurabo, pero también la parte humana, la dignificación de esos santiagueros y santiagueras que hoy, gracias a Dios, el presidente Luis Abinader tienen un apartamento bellísimo aquí en la parte de Hato del Yaque. Señores, para este tiempo de temporada ciclónica, para nosotros los santiagueros era muy normal ver los ciudadanos que vivían en ese entorno con todos sus ajuares sobre puente en Gurabito y sobre puente en la 27 de febrero ahí en el área de la Tenería. La inversión para los próximos 20 años en saneamiento, estamos hablando de unos 15.800 millones de pesos para recoger todas las aguas que pasan a ser aguas residuales aquí en Santiago. Como les dije, estamos haciendo un tremendo trabajo. Ya entregamos el colector de la 27 de febrero, el colector de la Juan Pablo Duarte con Sadalá, el colector de Gurabo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en las noches de transitar por la avenida Salvador Estrella Sadalá con Padre Las Casas. Ahí estamos trabajando en el colector asimismo de la Padre Las Casas, porque hubo una decisión de todo ese equipo que me acompaña
de que Corazán jamás volvería a trabajar en las principales arterias de la ciudad en el día, Juan, porque era un tapón, cuando nosotros podemos trabajar en las noches y no tenemos problemas. Lo que tiene que ver con la rehabilitación y equipamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Rafael por unos 300 millones de pesos. O sea, que no hemos enfocado en eso, es verdad. Las administraciones pasadas, como eso no se veía, no hicieron la inversión. Y por eso teníamos en todos los sectores que el agua residual andaba en la cuneta. Tú ibas a La Joya antes y era un hedor que nadie lo aguantaba, porque el agua residual andaba en los contenedores, Juan. El equipo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, que encabeza el ingeniero Andrés Cueto, aparte de él, en este programa especial de Telemedios Canal 8, desde el Acueducto de Cienfuegos, nos acompañan los funcionarios Celeste Suazo, que es la directora de saneamiento de Corazán, Alfonso Morel, director operativo, Edwin Rodríguez, director de acueductos, Julio Carbucia, director de ingeniería y proyectos, Iván Ariel Tejada, que es el director jurídico de Corazán, Miguel Abreu, director de gestión social, Marcos Rodríguez, director de gestión ambiental, Eddie Ortega, director de auditoría, está Rafael Pérez, Gabriel Díaz de electromecánica, Carl Sterling, Gerson Peralta, que es el encargado de la planta de agua potable de este sector de Cienfuegos. Es decir, que es el equipo que acompaña al ingeniero Andrés Cueto y que mantienen al director de Corazán debidamente informado de todos los detalles en estas entrevistas. Un equipo muy eficiente. No siempre, yo me he caracterizado por eso. Es un hombre muy pro Cristo, muy cristiano. Cristo se la sabía todo, pero se acompañó de 12 apóstoles, luego formó sobre 50 diáconos. ¿Por qué? Un cuerpo ocupa cuánto lugar en el espacio. Sí, entonces por eso ha sido el éxito de nosotros y de ese gran equipo, que de verdad que yo públicamente le doy mi reconocimiento. Miren, Juan, gracias a la construcción de este acueducto aquí de Santiago Oeste, que yo le decía que un acueducto de unos 23 millones de galones de agua al día, nos hemos comprometido, el presidente se comprometió con nosotros de cara al futuro, a ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales de aquí de Santiago Oeste, porque es una planta de apenas 125 litros por segundo y se necesita una de 650 litros por segundo. Eso es una inversión de 2.200 millones de pesos. ¿Por qué es importante? Porque desde aquí partirá el principal transporte colectivo de la provincia, que es el monorriel. Entonces, todo Santiago, todo el país vendrá aquí a conocer a Santiago desde arriba. Entonces, el presidente de la República y nosotros, ya el diseño está prácticamente listo, me dice el ingeniero Carbucia, lo vamos a presentar por etapas porque es una obra muy amplia. Además, aquí en Santiago vamos a trabajar unos 65 kilómetros de tubería de agua residual, varios colectores, o sea, estamos trabajando lo que tiene que ver con el saneamiento. ¿Qué ustedes están haciendo en Corazán para que la gente pague el agua? Primero, entregándole agua permanente, como es lo natural de una empresa cuya única naturaleza pero es... los que la recibimos, sí, tenemos que pagarla. Sí, pero ¿qué se está haciendo para que paguemos? lo primero es eso, mejorar el servicio. Porque ya cuando tú tienes el servicio, Fernando, Laridi y Juan y los amigos que están en sus hogares, pues eso te concientiza. Porque nosotros no cobramos el agua, nosotros es el servicio. Porque para Corazán poder llevar agua a tu casa, esto comienza ya en la presa de Tavera y Bao. Luego de ahí se vierte el agua a la toma de captación de López. Y de ahí hay 6 motores de 100 HP mandando agua a la Noriega. Ahí se trata el agua y luego se distribuye. Sí, entonces, lo primero que estamos es mejorando el servicio del agua potable y también lo que tiene que ver con el saneamiento. Segundo, trabajando en programas masivos de concientización,
hablando con la gente. Tercero, cortándole el agua para que la gente no pague. Si la gente paga el agua, por ejemplo, Corazán, si nosotros logramos captar 500 millones de pesos, somos autosostenibles en lo que tiene que ver con la operación, más no con la construcción. Corazán, cuando llegamos, estaba cobrando unos 170 millones de pesos. Hoy estamos en unos 214 millones de pesos, pero es detrás de la gente, hablando con la gente. El aporte que le hace el Estado a Corazán son unos 829 millones de pesos, 69 millones de pesos. Eso no da ni para La Joya, ni para Tamboril. Yo sé que tú una vez abriste los ojazos pensando en Tamboril, como me veo la ingeniera Celeste allá. Sí, porque cada quien, mira cómo está Iván hablando, y Pueblo Nuevo. ¿Qué ocurre? 69 millones de pesos no dan para nada. En la visita que el presidente Luis Abinader nos honró, hablamos de que Corazán mínimo necesita unos 3.000 millones de pesos al año, fruto del gran crecimiento vertical de la demanda de agua potable. Imagínate, hoy estamos hablando de unos 205 millones de galones de agua diarios que está consumiendo Santiago y nosotros estamos en 155 millones diarios. O sea, que necesitamos más fondos para poder seguir construyendo y ampliando nuestra planta de agua potable. Y la construcción del acueducto aquí de la Barranquita, la ampliación de la toma de López y muchas obras más. Ingeniero, usted ha destacado una serie de obras en el proyecto, en lo que tiene planteado Corazán. Habló también de esa visita histórica del presidente Luis Abinader a la planta principal y el recorrido que se hizo, los planes que se le proyectaron y se le mostraron. Pero a ciencia cierta, en coordinación con otras entidades de Santiago, como Compromiso Santiago, APEDI y otras entidades, ¿cuáles son esas obras a futuro, ya sea a largo o a corto plazo, a beneficio de la población? A 20 años, como hablamos, lo que tiene que ver con la rehabilitación del alcantarillado sanitario de Cienfuegos, con una inversión de 1.600 millones de pesos, la construcción de la planta de tratamiento del Ingenio, con una capacidad de 250 litros por segundo, una estimación de unos 1.400 millones de pesos, la construcción y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Villa González, San José de las Matas, unos 4.000 millones de pesos, la ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento de agua residual de tu municipio de Tamboril, de 85 litros por segundo a 230 litros por segundo, una estimación de unos 800 millones de pesos, lo que tiene que ver con finalizar el acueducto de Puñal, la construcción de un nuevo acueducto aquí en San José de las Matas, que eso lo estamos trabajando en conjunto con el INAPA, el acueducto de San Francisco de Jacagua, como lo mencionaba ahorita, y seguir trabajando con lo que tiene que ver de macros y micros colectores de agua para de una vez y por todas que ese tema de saneamiento y salubridad de Santiago sea cosa del pasado, para que siga llegando la inversión extranjera y capitales también, ¿por qué no?, que vengan de otras provincias a invertir aquí en Santiago, porque como dice el alcalde, nuestro hermano y amigo, el compañero Ulises Rodríguez, Santiago se sigue transformando, Santiago sigue cambiando y lo estamos haciendo en conjunto de la mano, gobierno central con la alcaldía. Precisamente, y en esa misma línea de información, tenemos constancia y hemos conocido de múltiples proyectos de inversión que se ejecutarán, proyectos de producción, proyectos industriales, proyectos inmobiliarios, urbanizaciones. Entonces, ¿cómo todos esos proyectos que usted acaba de mencionar ya han tomado en cuenta ese crecimiento, digamos, exponencial que se vislumbra que tendrá Santiago? Porque, como dijimos ya anteriormente, la competitividad de Santiago se traduce en inversión. ¿Está Corazán con esos proyectos cubriendo ese crecimiento previsto? Justamente el martes tuvimos una reunión con Acoprovi, que es Acoprovisa. Estuvieron visitándonos a nosotros, el presidente y toda su comitiva, mostrándonos a nosotros
los proyectos inmobiliarios de cara al futuro. Nosotros hicimos lo propio, le mostramos los proyectos de cara al futuro. Ustedes saben que al área más afectada de Santiago con el tema agua potable es la parte noroeste de la ciudad. Llámese Gurabo, Llano de Gurabo, Don Pedro, Tigaiga, todo ese entorno. Porque es cola del sistema. Al ser cola del sistema, y nosotros estamos trabajando en la rehabilitación de la planta La Noriega 1, que con Dios delante en noviembre ya estará lista, estaremos entregando 15 millones de galones de agua diario, sí, más, o sea, aumentando. Ya con eso, ese sector o esos sectores, muchos de ellos que reciben agua, como el tema de Gurabo, que es solamente 2 veces a la semana, ya cambiaría. Gurabo pasaría a 4 veces a la semana, los Dorados, Tigaiga, Llano de Gurabo, el entorno de Olla de Caimito, todos esos sectores pues comenzaría a manifestarse a lo mejor 7 días a la semana, 10 horas o 9 horas. O sea, cuando nosotros finalicemos la rehabilitación de la planta de La Noriega 1, ya estaremos esa situación mejorando. Ahora, de cara al futuro, la ampliación de La Noriega 1, estaríamos sumando 1 metro cúbico más, 20 millones de galones de agua al día. La construcción del acueducto de San Francisco de Jacagua, 1 metro cúbico más. La construcción del acueducto en la parte sur-oeste de la ciudad, aquí en La Barranquita, 1 metro cúbico más. Pues Santiago estaría listo de cara al futuro, 20, 30 años, que no hablaríamos más del tema de falta de agua potable. Pero también el colector 10, la rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de Rafey, la construcción de la planta de tratamiento del ingenio, nuevos colectores como los que estamos trabajando ahora. Santiago, de cara al futuro, con unos 2.395 millones, 65 kilómetros de colectores principales y secundarios, estaríamos nosotros hablando que tendríamos un Santiago listo para andar en monorriel, en teleférico, y decirle que en Santiago los números que nos mostraban nosotros, Compromiso Santiago y APEDI, en los últimos 20 años, las administraciones solo invertían 3.000 millones de pesos, Juan, por año. Aquí en Santiago, solamente Corazán, te hablamos de 4.500 millones de pesos. Tú tienes el monorriel, teleférico, saneamiento del arroyo de Gurabo, la ampliación de la entrada a Santiago de la autopista Duarte, tramo carretero Santiago-La Vega, el circuito carretera Santiago, aquí a Los Cocos, pero sobre todo en Salamanca, el Aguacate, la carretera que une a Los Higos, la carretera del Níspero, la carretera de aquí de la Cumbre Juan Veras, la Yayita, Pedro García, la carretera de tu municipio, la Hermanas Mirabal. Si nos vamos nosotros aquí a la Cordillera Central, la rehabilitación y ampliación de la carretera Santiago-San José de las Matas, la carretera El Rubio, San José de las Matas, Monción, la carretera de San José de las Matas, Pedregal, Rincón de Piedra, hasta Las Placetas. Lo que tiene que ver con el circuito carretera aquí Mena, de donde es nuestro amigo Fermín, en Los Corrales, Lleva Buena. O sea, aquí más de 50 sectores de la provincia de Santiago completamente asfaltados. Rehabilitación del hospital de Sabana Iglesia. Un nuevo hospital en San José de las Matas. Rehabilitación y ampliación del hospital de Villa González, Navarrete. El hospital José María Cabral Ibáez, 16 años, olvidado. Más de 4.000 viviendas, 650 apartamentos aquí en donde vive Rafael, en Los Salados. 450 apartamentos en La Barranquita. 1.200 nuevos, más de 1.200 nuevos apartamentos en Hato del Yaque. El hospital de mi barrio, La Joya. El hospital de Los Salados. El hospital de aquí de Los Guandules. Y si nos vamos en el tema aulas y educación,
177 autobuses. Ustedes no se dan cuenta que ya no ven los niños en los barrios, en las escuelas, un correteo. No, porque los padres se van tranquilos a trabajar. Dejan sus niños en las estancias infantiles. Lo más grande, hay un autobús que los recoge. Yo me iba a pie de La Joya a la escuelita mía, ahí en los Bermúdez. Juan, 500 nuevas aulas se han sumado a educación. O sea, cuando uno ve la oposición ladrándole a la luna, actuando en un estado de catarsis, pero cantinflesco, porque es muy cantinflesco que se ven. Mira, yo lo seguiré diciendo toda mi vida. Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, son los hijos aventajados de José Ramón López, el padre del fatalismo dominicano. Donde quiera la oposición ve que se va a acabar el país, que viene el Armagedón, que el mundo se va a acabar. No, el presidente Luis Abinader, mientras ellos están ladrándole a la luna y en descalificaciones, nosotros seguimos trabajando con la ampliación y la interconexión de la avenida 27 de febrero con la avenida Luperón, un paso de nivel que va a interconectar con la 6 de noviembre. No lo hicieron, pero también lo que tiene que ver con la avenida Los Próceres y la avenida Abraham Lincoln, en todo el entorno de Jardín Botánico. Se atrevieron a decir que íbamos a mutilar el Jardín Botánico. Es para que tú veas que el cojo y la mentira no llegan lejos. Mejor vamos a recuperar 22.000 metros cuadrados que se lo vamos a sumar al entorno de Jardín Botánico. Esos son partidos en desaparición, en descomposición, completamente divididos. Hoy uno dice una cosa, mañana otro. En verdad ellos son una torre de Babel. Muchas gracias, ingeniero, un placer. Bueno, ingeniero es un excelente comentarista. Analista, no, con ese discurso nuestra teleaudiencia queda feliz porque ya sabe que Corazán tiene un compromiso y es principalmente brindar el servicio de agua potable con calidad. Bien, gracias al ingeniero Andrés Cueto, en nombre de Telemedios Canal 8, del economista Fernando Puig, de la periodista Laridis Zapata, de todo el personal técnico de los ejecutivos de Telemedios. Muchas gracias al personal de la Corporación del Acueducto Alcantarillado de Santiago, programa especial desde el Acueducto de Cienfuegos. Gracias a todos ustedes y continuamos con la programación de Telemedios Canal 8.